buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, aquí oyendo a Alex Arenas, sí que, bueno, con qué, es decir, qué bien se expresa este hombre, ¿eh? O sea, con qué sucintamente ha dado 4 ideas, sí, vamos, sí. que haya querido oír. Muy claras, ¿eh? Sí, clarísimas. Absolutamente claras, ¿eh? ¿Y es posible que los dos discursos vayan en paralelo, que no puedan cruzarse? Dos discursos, digo, el científico y el económico, porque le he preguntado por lo de la campaña de Navidad. Claro, con ese calendario que él nos pone, que es más que probable que haya que aplicarlo en última instancia, bueno, pues sí, efectivamente, la campaña de Navidad en buena medida se va al traste, se va al garete. Pero sí. tienen que andar en paralelo los dos discursos, Santiago, no lo sé. A ver, tienen que andar en paralelo. Por un lado sí, por otro no, porque evidentemente sí, cuantos más enfermos haya, peor va la economía. Pero es que yo creo que hay un tercer vector, hay un tercer elemento que no se está introduciendo en la ecuación, y es lo que hace, por ejemplo, que Alemania esté bastante menos mal que España. Es decir, cuando el virus llega, es verdad que Europa más o menos llega igual para todos. A ver, no es cierto porque a Italia, por ejemplo, llegó antes que al Reino Unido. Pero bueno, más o menos a Europa llegó de golpe. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues por ejemplo que Austria o que Alemania tenían un colchón financiero que España no tenía. Claro. Entonces, claro, el tema ERTES, el tema confinamiento, el tema ayudas, el gobierno alemán, el gobierno austriaco puede echar mucha más carne en el asador de la que puede echar el gobierno español. Entonces, claro, si se habla de tomar restricciones, o sea, decidir restricciones, se pueden sustituir en estos países, Países Bajos, por ejemplo, que tienen unas economías mucho más sanas, que en España, que están mucho más precarias. Yo creo que es un tercer elemento que no se cuenta, que no se dice. La previsión que hace hoy, o que hemos conocido hoy de la consultora McKinsey, de que el turismo español no se va a recuperar hasta 2023, ¿te parece real? 23 y según cómo 24, sí, totalmente. Es decir, el turismo, vamos a ver, el turismo tiene dos elementos que son absolutamente ineludibles. Uno, por un lado, o sea, tú puedes hacer toda la propaganda que quieras, un país puede hacer toda la propaganda que quiera, de una zona, de lo que quiera. Si el posible cliente, el posible turista, no se siente seguro, no vendrá. La confianza. Claro. Es decir, y esto le puedes contar lo que quieras, o sea, lo que quieras le puedes explicar, pero si la persona no se siente segura, no vendrá, o sea, es así de simple. Y máxime el turismo familiar, porque bueno, el adolescente que viene a ponerse ciego de alcohol, pues es igual, sí, pero deja muy poco dinero. Bueno, hay que recordar, Santiago, que nuestro turismo creció precisamente en algunos años por la inseguridad que vivían, digamos, países del Mediterráneo, sobre todo por el terrorismo, ¿no? Lo mismo que sucede en Egipto, exactamente. Entonces, no es la misma inseguridad, pero bueno, es parecida, ¿no? O sea, este es un elemento. O sea, el turismo, y más el familiar, se tiene que sentir seguro. Pero luego hay otro elemento, que es la incertidumbre laboral, la incertidumbre de rentas. Imaginemos un directivo sueco que, ha venido 3 años seguidos a España de vacaciones con su familia, su esposa y sus 2 hijos, y está a la mar de contento y piensa repetir. Pero resulta que su empresa igual tiene problemas. Y igual dice, oye, no sé qué hacer si ir o no ir a España este año. Claro. O sea, aquí no es un tema de seguridad, o puede no serlo, puede ser un tema puramente económico. Claro. Yo creo que de este elemento se está hablando poco. Es decir, el profesional, el trabajador que viene a España, que ha venido, que está contento y que puede estar seguro en el 2022 o en el 23, me da igual, va a seguir viniendo en base a esta no total certidumbre que tiene. Santiago, es importante. Y no solo el turista extranjero que viene a España, porque claro, durante este verano hemos hablado mucho de cómo el turismo interior ha animado el turismo en algunas provincias, pero si tú no sabes si vas a tener trabajo, si te vas a quedar sin trabajo, qué va a pasar con tu empresa, eres un español, no se te ocurre viajar a otra provincia porque a lo mejor lo que quieres es ahorrar, con lo cual ahí también lo vamos a notar. No, evidentemente. Lo que pasa es que en zonas turísticas, por ejemplo, en Cataluña hay zonas
que parte del turismo que no ha venido extranjero ha sido sustituido por turismo nacional. En fin, tú hablas con empresarios, con hoteleros de esta zona, y dice que sí, que afortunadamente ha venido una parte, pero que han perdido entre el 40 y el 70% de ingresos. Es decir, que el turismo español no ha podido sustituir. Si encima sucede esta incertidumbre financiera, esta incertidumbre laboral en España, pues evidentemente muchísimo peor. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa, que esta es otra que aquí sí que está reñido totalmente el tema económico con el tema sanitario. El 30% del PIB español está vinculado a actividades que requieren movilidad y requieren esto ¿cómo se llama? Aglomeración, requieren... Sí. Entonces, claro, si resulta que la aglomeración está totalmente prohibida por el tema sanitario y en la movilidad también, claro, aquí tenemos un problema. Un problema y gordo. Santiago, quiero hablar de los presupuestos, pero no quiero meterte prisa. Así que espérate un segundín, que ponemos unos anuncios y seguimos, va. Bien. Y lo que quería preguntarte, Santiago, y no podemos pasar por alto ni muchísimo menos, es tu análisis, tu mirada sobre el proyecto de presupuestos que se presentó ayer, con esta subida de impuestos a las rentas más altas, a las rentas de capital, con un crecimiento muy importante del gasto social, etcétera, etcétera. La pregunta es muy clara. A tu juicio, ¿van en la buena dirección? ¿Sí, no o a medias? A ver, yo distinguiría lo que es el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos. Empecemos por el segundo, el presupuesto de ingresos. A ver, yo creo, bajo mi punto de vista, que es un brindis al sol. Se ha vendido como el presupuesto de ingresos más alto de la historia de España, lo cual es cierto, pero tenemos que recordar que España nunca jamás ha cumplido el presupuesto de ingresos. Es decir, los ingresos siempre se han quedado por debajo de lo presupuestado, con lo cual yo creo que si es el más alto o no es el más alto, tendremos que verlo el 31 de diciembre del año 2021, no ahora. Por otra parte, y aquí combino con el de gastos, yo pienso que como es una época excepcional, tendrían que haberse hecho cosas excepcionales que no se han hecho. ¿Qué cosas? Por ejemplo, tenían que haberse revisado la cartera de gastos que ya están aprobadas, que ya están cerrados, a ver si en esta excepcionalidad que estamos viviendo ahora tendrían que seguirse tirando adelante o tendrían que posponerse, pararse para afrontar otros temas que son más urgentes. Sí. Por otra parte, y volviendo al tema de los ingresos, yo creo que es tener unas miras muy reducidas, poner como objetivo, como gran objetivo de persecución del fraude fiscal, obtener 800 millones más de recuperación de fraude. Teniendo en cuenta que ya lo hemos comentado varias veces aquí en este programa, que la suma de fraude y elusión fiscal se colocan en España en alrededor de los 60.000, 65.000 millones al año. Yo creo que aquí tenía que haberse apostado muchísimo más por esto, muchísimo. Incluso llegar a convenios europeos para incentivar a otros gobiernos a que también acuerdos de colaboración, en fin, etcétera, etcétera, para perseguir el fraude fiscal. Yo creo que es algo que interesa a toda Europa. Por este lado yo creo que ha sido realmente muy pobre. Yo hubiera creado un IVA sobre el lujo. Aquí también lo hemos comentado más de una vez. Yo considero que no tiene sentido que el tipo de IVA de un Ferrari sea el mismo tipo de IVA que el de un Seat Ibiza, sinceramente. O sea, no tiene sentido. Y sin embargo, yo creo que gravar en exceso las rentas desincentiva el trabajo. No incentiva el trabajo. O sea, dice, bueno, total, si ya se me va a quedar. Y yo te lo digo, en Cataluña, que tenemos el marginal sobre la renta más alta de España. Esto desincentiva. Yo creo que hubiese sido mucho mejor, insisto, ir por el tema del fraude fiscal y crear un impuesto sobre el lujo. En cuanto a por ejemplo, el ingreso sobre bebidas azucaradas, este tipo de impuestos, yo lo considero totalmente discriminatorio, porque esto quiere decir, el que tenga renta va a pagar el impuesto y va a seguir consumiendo bebidas azucaradas, y el que tenga menos renta, pues no va a seguir consumiendo bebidas azucaradas porque no va a poder pagarlas.
yo no soy partidario de ese tipo de impuestos. Si las bebidas azucaradas son realmente malas, negativas, perniciosas, y se ha demostrado por activa y por pasiva de que crean obesidad, favorecen la diabetes, etcétera, etcétera, que se reduzca el azúcar. Se adoptan por otras medidas. Claro. Oye, yo cada vez que te escucho esta cifra de lo que se nos va por los desagües con el fraude fiscal, 60.000 millones, ¿no sería muy rentable duplicar o triplicar la plantilla de la agencia tributaria? Es decir, sería muy rentable hacerlo. ¿Por qué no se hace? Bueno, el cuerpo de inspectores de Hacienda cada mes o cada semana, no lo sé, está pidiendo más recursos para aumentar sus plantillas y sus inspecciones. ¿Y por qué no se hace? Pues no lo sé, Isaías. Santiago. No lo sé. Alguien tendría que preguntárselo a la señora ministra. Porque es lo único que se me ocurre. Es que perseguir el fraude sin inspectores es como construir hospitales sin médicos. Exactamente, evidentemente. O sea, es el gran baldón que tiene España. España está entre fraude y elusión. España más que duplica la tasa de Alemania, casi triplica la de Países Bajos. Entonces, oye, no lo sé. Claro, tendríamos que preguntarnos por qué esto no se hace, ¿no? O sea, yo no tengo la respuesta, pero evidentemente sería interesante, ¿no? Otra medida que se ha tomado, esto ya de alguna forma lo vincula un poco con el tema de las pensiones. Desgravar, reducir las desgravaciones de los planes de pensiones individuales. A ver, es cierto, es verdad que a quien más favorecen son las rentas altas. Claro. O sea, esto es cierto. Pero por otro lado, se está haciendo muchísima publicidad para que las personas individualmente incluso favorezcan el ahorro, pensando en unas pensiones que no van a poder ser todo lo generosas que en un principio se desearía. Entonces, no lo sé, tal vez esta reducción tendría que haberse segmentado. Es decir, no linealmente, no bajar de golpe ese café para todos, sino decir por bases imponibles. La base imponible es entre tanto y tanto la reducción X. La base imponible es entre tanto y tanto la reducción Z. No hacerlo lineal. No sé, es una opinión, ¿eh? Es decir, yo creo que son unos presupuestos muy de circunstancias que de alguna forma, nadie puede oponerse a ellos. O prácticamente nadie puede oponerse a ellos. Es decir, son unos presupuestos bastante de consenso, pero que son muy mejorables. Santiago, me interesa mucho esa propuesta del IVA del lujo de 25% para estos productos de lujo, que introduciría cierta progresividad en ese impuesto, pero me gustaría saber si se podría también aplicar un IVA súper reducido a toda la cultura, especialmente a esos sectores que ahora están especialmente castigados, los cines, los museos, los espectáculos en vivo, que tienen de un 10, si podrían tener un 4%, como tienen los libros. A ver, la propuesta del IVA de lujo, la mía, sí. es empezar en el 25% e ir subiendo en función del valor añadido. O sea, por ejemplo, no tendría el mismo tipo de IVA, evidentemente, un Audi A4 que un Seat Ibiza, eso por descontado. Pero es que el Audi A8 tendría un tipo de IVA más alto, mucho más alto que el Audi A4. Me explico, ¿no? Perfectamente. Bien. Entonces, el IVA súper reducido, yo, en bienes de primera necesidad, yo incluso creo que podría desaparecer, o tendría que desaparecer. Porque son, evidentemente, bienes de primera necesidad. Y muchos eventos culturales yo creo que también podrían bajar. Claro, lo que se argumenta es que si se crea un IVA de lujo, el consumo podría resentirse. A ver, ¿vosotros creéis de verdad que porque aumente el tipo de IVA de un Ferrari, el que va a adquirir un Ferrari va a dejar de adquirirlo? Pues no lo veo, ¿no? Pues no, sinceramente. No, ¿verdad? No. Pues bueno. A partir de aquí, pues eso. Muy bien. Santiago, hasta la próxima semana, amigo. Muy bien, de Cuídate acuerdo. mucho. Buenas tardes a los Adiós, tres. adiós.